Bueno, la idea de este video es mostrar cómo se arma o cómo armaríamos una fuente de bolsillo, entre comillas, que no es más que la implementación de un módulo Step Up. De esta forma nos va a permitir trabajar con un voltaje de 5 voltios, por ejemplo, con un cargador de celular, y amplificar ese voltaje u obtener, mejor dicho, otro voltaje desde 5 voltios hacia arriba. Aproximadamente hasta los 30 voltios provee esta fuente. Este es el diseño que vamos a implementar, pero se puede moldar algún otro diseño que crean conveniente. Vamos a tener un plug a la entrada. No solamente vamos a poder alimentar de acá, sino a lo mejor podemos alimentar de 12 voltios de otro lado. Entonces esa es la ventaja que me va a permitir colocar esta ficha. Pero si no lo quieren que sea fijo, pueden directamente soldar el terminal de cable acá dentro de la placa, como ya vamos a mostrar. Y a la salida también yo dejé unas fichas cocodrilos fijas, ya de manera fija, para tener mayor simplicidad, pero también se puede conectar un plug acá o unas fichas banana y hacer que esto sea removible. Coloqué una llave para encender y apagar el dispositivo. Hay un LED que me indica cuando está encendido y bueno, con un potenciómetro vamos a regular el voltaje a la salida. Bueno, yo acá ya tengo conectado el cargador de celulares ya al toma. Voy a encender el dispositivo para hacer una prueba simple. Allá están 12 voltios. Vamos a bajar, por ejemplo, a 9 voltios. El secreto de esto es utilizar un potenciómetro logarítmico. Ya vamos a ver en el circuito. Vamos a bajar a 5 voltios. Bueno, y el voltaje máximo que me va a entregar es de 31 voltios con una fuente de 5 voltios a la entrada. Bueno, este es el diagrama que vamos a implementar a la hora de armar nuestra fuente de bolsillo. Consta de un módulo elevador de tensión que lo que hace que la tensión que tenemos en la entrada, en nuestro caso de 5 voltios, sea elevada a una tensión a la salida. Esta tensión a la salida nosotros la vamos a poder regular, pero como un valor máximo que vamos a obtener va a ser de 31 voltios aproximadamente. En la entrada tenemos la entrada positiva, la entrada negativa, la polaridad, y yo he conectado en mi caso un jack en serie con un switch para poder encender y apagar el dispositivo. A la salida he conectado los terminales cocodrilos de esta forma y un LED en serie con una resistencia para indicar cuando está encendido el dispositivo. Opcionalmente pueden colocar un disipador autoadhesivo sobre el integrado, que es el que genera o que eleva la temperatura cuando está en funcionamiento. Si no lo quieren colocar, no haría falta cuando trabajen con bajas corrientes. Lo más complicado acá es desmontar el preset multivuelta y colocar un potenciómetro. Este potenciómetro se coloca porque es más práctico a la hora de regular y de colocar en un gabinete y no tener que estar manipulando el preset con un destornillador, pues esto se manipula con un destornillador. Ahora, el hecho de reemplazar el preset, que es un preset multivuelta, por un potenciómetro implica que la regulación a la salida, la tensión deseada que nosotros queremos regular a la salida, se hace más complicada de setearla con el potenciómetro. Porque este dispositivo cuenta con 10 vueltas y este dispositivo cuenta con casi una vuelta, no llega a completar una vuelta. ¿Qué es lo que hace esto con 10 vueltas? Este preset regula la tensión desde 5 voltios hasta 31 voltios. O sea, yo tengo 10 vueltas para girar en este dispositivo para seleccionar la tensión deseada. Y acá tengo menos de una vuelta, entonces ahí es donde se complica regular esta tensión en la salida. Pero esto se compensa un poco si implementamos un potenciómetro logarítmico. De hecho, no deberíamos utilizar un potenciómetro lineal porque si no la regulación se hace muy complicada a la salida. Tiene que ser logarítmico. Bueno, acá cuando desmontemos este preset tiene 3 perforaciones a nivel de la placa. Yo lo representé acá arriba. Son 3 perforaciones. Hay 2 que están unidas mediante una pista sobre la placa. Entonces no hace falta cablear los 3 contactos del potenciómetro sobre los 3 contactos de la placa. Solamente tenemos que conectar 2. Como están unidos, no haría falta conectarlos. Entonces la unión que tiene el primer pin, esto es importante, como el potenciómetro logarítmico, es importante que respetemos esto. El primer pin va a ir conectado a
este pad que está acá o esta pista que está acá, y el pin del medio va a ir conectado a los otros dos que están unidos. Eso es para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar a probar a montar el circuito en un gabinete. Bueno, en cuanto al gabinete, yo he utilizado este gabinete, pero la verdad que no se lo recomiendo porque es muy chico y me ha costado mucho hacer que todo quede bien acomodado adentro. Les recomendaría que consigan un gabinete un poco más grande. Este que tengo actualmente tiene, inclusive no es uniforme, entonces es complicado montar todos los dispositivos. Tiene 6 milímetros, 6 centímetros aproximadamente por 4 centímetros. Digo aproximadamente porque tiene un desnivel, y de profundidad tiene 1,5 centímetros aproximadamente. Yo recomiendo que usen uno un poco más grande para que sea más simple a la hora del montaje y demás. Este gabinete es ideal, tiene más o menos 3 centímetros por 4 por 8. Quizás sea un poquito excesivo, pero es mucho más cómodo para trabajar. Inclusive se le puede colocar en un futuro un display, un voltímetro, esos que vienen. También se puede prever si uno quisiera agregarle más cosas, entonces tener en cuenta de conseguir un gabinete más grande. En cuanto a las perforaciones, yo decidí disponer un potenciómetro acá, el LED ahí, la llave hacia arriba y el jack de este costado. En cuanto a las mechas que he utilizado o el tamaño de estas perforaciones, para el jack es aproximadamente 8 milímetros en la perforación. O sea, acá me marca que es 7,7, 7,8, pero no creo que consigan una mecha de ese tipo. Pueden conseguir una mecha un poquito más chica y agrandarla un poquito luego de perforar. También eso se puede hacer. Para el switch o para la llave, para el interruptor de encendido, es aproximadamente 6 milímetros, 5,89. Seguramente yo lo hice con una mechita de 6. Luego tenemos el del potenciómetro. El del potenciómetro ahí tuve que correrlo un poco hacia abajo porque me tocaba en la placa. Entonces esta mecha es de 7 milímetros aproximadamente. Digo aproximadamente porque puede ser mayor. Esto después va la tuerca que agarra, que llega hasta los 10 milímetros. Así que puedo tranquilamente perforar con una mecha de 8. Bien. Bueno, y para el LED es como el LED de 3 milímetros y se utiliza una mecha de 3 milímetros. Y utilizan un LED de 5 milímetros, bueno, tienen que usar una mecha de 5 milímetros. Después coloqué acá a la salida un pasacable de goma, ¿sí? Y el tamaño o la perforación que hice fue de 5,8 milímetros también. Pueden utilizar una mecha de 5 milímetros y quizás agrandarlo un poquito para que no sobrepasarse con la perforación, porque sí ya tiene que entrar un poquito más justo. Bueno, dicho esto de los gabinetes, vamos a empezar a armar el circuito. Bueno, para armar el cable de alimentación, lo que tienen que hacer es reutilizar un cable viejo o alguno que tengan roto. Por lo general se suele romper en esta zona o en el otro extremo se suele romper por el movimiento. Entonces lo pueden cortar y reutilizar alguno que tengan en desuso. El cable USB, esta ficha USB va a ser la ficha que alimente al módulo o a la fuente. Y cuando lo descubran los cables van a ver que tienen varios colores. Tienen que utilizar el rojo y el negro, que sería positivo y negativo. Estos dos lo descartan, lo cortan, le ponen cinta para que no toque en ningún lado. Y el plug se arma de la siguiente forma. O sea, esto va roscado, sacamos la rosca. Bueno, lo próximo que hay que hacer es soldar el negativo positivo. El negativo va soldado sobre el terminal grande y el positivo va sobre el terminal pequeño. Una vez que soldamos esto, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es apretar estos dos con una pinza y cerrarlo. Yo les voy a mostrar acá, ya tengo armado el cable, cómo queda. Queda de esta forma. Yo lo que hice fue ponerle un termocontraíble para darle una mayor protección o sujeción. Quizás también le puedan poner un termocontraíble por fuera de esto,
como para que lo sujete y no quede tan expuesto al movimiento. Una vez que lo terminen de soldar, se cierra y listo. Ya tenemos armado el cable USB para la alimentación. Para armar el cable de la ficha cocodrilo, lo que tienen que hacer es elegir un cable del color correspondiente, un negro para el negativo y rojo para el positivo, o el que tengan obviamente. Se desarma primero. Yo lo que hago es poner una pinza o algún objeto que me mantenga abierta la pinza y poder retirar o colocar nuevamente la goma de silicona de la pinza cocodrilo. Una vez que sale la pinza cocodrilo, se suelda sobre el chasis, ¿sí?, de la pinza cocodrilo, y después se prensa los dos contactos que tenemos acá. Bien, y así queda armada la pinza cocodrilo. Bueno, acá ya tengo armado un poco lo que es el diagrama. Me falta solamente la ficha de cocodrilo. Quería mostrarle un poco cómo va quedando. Tengo soldado ya a la entrada, ¿sí?, el jack y la ficha, el interruptor para encendido y apagado. De esta forma. El potenciómetro también está soldado. Fíjense que ya retiré el preset y tenía los 3 bornes de soldadura. Estos dos son los que están unidos, que les decía que están unidos. Se conectó el potenciómetro en los dos que están hacia la derecha. Si se fijan, ahí ya se muestra cómo están los pines del potenciómetro atravesaban la placa y estaban soldados del lado abajo. A la hora de soldar, yo les recomiendo que pongan estaño acá, calienten la zona un poco con mucho estaño y después ya retiran el preset. Queda de esta forma ya soldado. Al diodo LED le puse termocontraíble y la resistencia se encuentra acá dentro del termocontraíble, ¿sí?, una resistencia de 4,7K. Recuerden que el diodo LED tiene polaridad. Cuando ustedes lo compran, el pin más largo es el pin positivo. Si se fijan, no sé si va a llegar a ver acá en el video, pero tiene internamente acá, ¿sí?, una zona o un contacto que es más grande que el otro. En el pin que tiene el contacto más chiquitito, ese es el positivo. Y la otra forma de identificar cuál es el negativo es que tiene una mueca. Perdón, que salí. Ahí está. El preset, el diodo LED tiene una mueca plana, ¿sí?, tiene un lado plano y ese es el negativo. Este costado tiene un lado plano y ese es el negativo. Tiene conectado al borne negativo o al pad negativo del módulo. La otra cosa que vamos a hacer ahora es colocar el disipador. Este es el disipador, tiene un autoadhesivo. Lo vamos a colocar. Listo. Ya queda ahí fijo el disipador. Bien. Bueno, ahora vamos a montar todo y vamos a soldar las fichas de cocodrilo que nos están faltando. Para colocar el pasacable, hay que hacer un poco de fuerza.
Bueno, entonces para soldar lo que tenemos que hacer es estañar un poco el pad. Le ponemos un poquito de estaño. Y después tratamos de fijar esto. Si tenemos algún instrumento de fijación, mucho mejor. Yo ahora lo voy a hacer improvisado, pero lo correcto es fijar esto de alguna forma. Entonces, apoyamos y sacamos el soldador. Apoyamos un poco, que se caliente, que se derrite. Y soltamos el soldador. Listo. Recuerden también de soldar en un ambiente ventilado, ¿sí? Porque bueno, el estaño lamentablemente tiene plomo y bueno, es un humo que no tenemos que estar respirando. Si ustedes sienten que respiran y que están oliendo ese humo de la soldadura, es porque no están haciendo las cosas bien. Tienen que ir a soldar afuera, tener una extracción forzada, pueden armar un cooler con una extracción forzada con un cooler de computadora en donde absorba o succione el humo que larga el soldador. Bueno, y ahora para terminar la placa lo que queda es acomodar un poco los cables adentro sin que se toque nada, que no haya ningún corto y demás. Ya posicioné el LED. En este gabinete tuve la particularidad de que venía con unas muecas acá y yo al quitarle esta mueca logré posicionar la placa para que no se moviera hacia arriba ni hacia allá. Entonces la placa tiene un movimiento interno, pero nunca llega a tocar ninguno de los otros componentes metálicos que tienen los otros dispositivos, el potenciómetro o los terminales, todo acá no llega a tocar, ya lo he probado. Pero ha sido muy complicado a la hora de seleccionar la posición donde iba a perforar y a montar cada una de estas cosas. Entonces yo lo que les recomiendo es que pongan un gabinete más grande para no estar renegando como renegué yo con esto. Bien, bueno, dicho esto, ya acomodo todo y lo voy a cerrar nuevamente.